Berry, mayor energía, sin calorías, sin taurina, sin azúcar, hecho con los mejores arándanos de Chile. Berry, que se distribuye y se vende en las principales capitales del mundo, en Londres, Nueva York, Moscú, Madrid, París, también en Santiago de Chile. Y tú puedes ser distribuidor de Berry, @Berry, ahí está, .cl. Y para ser distribuidor, ventas @berberry.cl, ventas @berberry.cl. Síguenos en nuestras redes sociales, @Berberry. Amigos, para cerrar el programa de hoy día, tenemos un invitado espectacular. ¿Has escuchado hablar de la medicina tibetana? ¿Has escuchado lo bien que le puede hacer? La verdad, ¿cuál es el poder de los mantras? Vamos a conversar de todo hoy día con el señor Jorge Fuentes, director de Prana Vida. ¿Cómo está? Jorge, nuevamente, qué gusto verlo, lo veo bien, ¿ah? Ahí estamos, Jorge. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy contento. Bueno, siempre descubriendo contigo, Jorge, y eso es bueno, descubriendo, aprendiendo. Cuando pensamos que de pronto habíamos visto todo, conocíamos ya gran parte de las cosas, nos sorprendes con algo nuevo. Y la medicina tibetana, el poder de los mantras, por ejemplo, va a ser el menú de hoy día, lo que vamos a conversar, y nos parece súper interesante. ¿Por qué no habla un poquito de la medicina tibetana? Bueno, la medicina tibetana es una aproximación terapéutica ancestral, se remite a miles de años atrás, y la reedita en Sudamérica un médico tibetano, que es el doctor Nia Chenatsang. Yo estuve con él hace 7 años en Europa, y ahí estuvimos trabajando, aprendiendo con él un montón de sabiduría ancestral para poder producir transformaciones en las personas, en su salud física, emocional, mental, espiritual, con un principio bastante bonito que es muy atingente a nuestra realidad actual, que tiene que ver con el respeto de los distintos niveles en los cuales estamos insertos. ¿A qué me refiero con eso? Hay un principio básico detrás de la medicina tibetana, que es el principio de la interdependencia. Este principio nos habla de que lo que nos ocurre a nosotros no solamente tiene que ver con lo que pasa a nivel físico, sino que también con tu conducta, con lo que generas en el entorno. Incluso tú podrías darte cuenta cómo las respuestas del entorno, es decir, por ejemplo, en este caso la pandemia, tienen que ver con manifestaciones que nosotros tenemos como seres humanos, con defectos, formas de ser, que afectan también la naturaleza producto de este principio de interdependencia. Entonces, de alguna manera, nosotros somos responsables de lo que nos ocurre. Entonces, la pandemia, de alguna manera, dirían los tibetanos, está sustentada también en nuestros defectos. Entonces, cambiando nuestras formas de ser, superando los deseos excesivos, la ignorancia, la ira, podríamos de alguna manera también movilizar el entorno a nuestro favor y mejorar, por lo tanto, la salud de ese lugar. La medicina tibetana, una medicina bien estructurada en Chile, está muy poco desarrollada. De hecho, es la primera vez que se van a desarrollar cursos formales de medicina tibetana en Chile y también en Sudamérica, porque nuestra escuela online se extendió a Sudamérica. Y estamos buscando implementar en nuestro país y en Sudamérica todo este conocimiento ancestral para producir recuperación de la salud. Cuando hablamos de la medicina tibetana se mete en todos los órganos, es sanación preventiva, ¿sí? O sea, busca prevenir enfermedades, busca cuidar la alimentación. De hecho, los primeros abordajes que hay con medicina tibetana son un análisis de cómo estás viviendo tus hábitos. Entonces, antes de entrar con tratamientos específicos, hay un análisis de qué está ocurriendo contigo en términos de tu vida, cómo están funcionando tus emociones, tus pensamientos, y a partir de ahí podemos nosotros ir construyendo un nivel de prevención, sobre todo en patologías crónicas, que permite llevar al equilibrio muchas patologías en función de solamente cambiar eso. Y después vienen todos los tratamientos de medicina tibetana, y los tratamientos son bastante extensos. Hay acupuntura tibetana, moxibustión tibetana, masaje tibetano, que no es exactamente la misma aproximación que la medicina china, pero lo que busca de alguna manera... ¿Cuál es la diferencia? Son las aproximaciones bioenergéticas. Por ejemplo, la teoría de meridianos, la teoría de puntos, es muy distinta de la medicina tibetana a la medicina china. Entonces, también se ocupa el pulso como método diagnóstico,
se ocupa el análisis de la lengua, de los signos externos como el color de la piel, buscando establecer las correlaciones entre los distintos elementos y las patologías físicas. Cuando hay desequilibrios en la energía de las personas, eso se manifiesta con las enfermedades físicas. Entonces lo que nosotros hacemos es verificar y analizar qué está ocurriendo con esas manifestaciones o signos del cuerpo, si la temperatura, la sequedad o humectación de la piel, el cómo habla, el cómo se mueve, y a partir de ahí establecer cuáles son los grandes desequilibrios que un paciente puede tener para empezar ya a introducir remedios, equilibrando esos elementos de tierra, fuego, aire y el espacio, que son los elementos de la medicina tibetana. Y cuando logramos equilibrarlo con los elementos que tenemos, no sé, mantras healing, el uso de los mantras, masajes, consumo de hierbas o flores, podríamos empezar a lograr revertir ese desequilibrio en los elementos y finalmente poder empezar a restablecer la salud en un alineamiento con toda esta dimensión de cambio de la conducta. Incluso el karma o las dimensiones espirituales están implícitas en la medicina tibetana. El karma habla de que todo lo que nosotros hacemos tiene repercusiones. Entonces muchas veces las enfermedades físicas, emocionales, tienen que ver con conductas inapropiadas. Entonces al transformar nuestras conductas, también el karma o la repercusión externa disminuye y finalmente también empezamos a recuperar la salud controlando variables que son sumamente espirituales. Entonces el sistema de medicina tibetana aborda los aspectos espirituales, emocionales, mentales, físicos y una profunda conexión con la naturaleza. Y eso me parece muy interesante en este momento. El origen de la medicina tibetana era observar, por ejemplo, cómo los animales, cuando estaban enfermos, se acercaban a cierto tipo de hierbas, y esas hierbas o se frotaban o las consumían a propósito de ciertas enfermedades. Los tibetanos empezaron a observar esto y se empezaron a dar cuenta de que habían ciertas hierbas que permitían curar cosas, ¿eh? La relación con el entorno también, cómo se manifiesta el clima en las personas y cómo afecta los meridianos y cómo afecta estos elementos que te decía, también son naturaleza. Entonces, creo que es importante, sobre todo con lo que estamos viviendo en la actualidad, en donde tenemos una sociedad muy complicada con todo lo que está ocurriendo externamente. Es difícil controlar las variables y eso de alguna manera es un llamado a reconectarnos con nuestra propia naturaleza interior. Vamos a ver unas imágenes. ¿Qué es lo que es la práctica? ¿Cómo se lleva a cabo la medicina tibetana y qué es lo que estamos viendo acá? Bueno, ahí estamos observando el masaje tibetano Kuñé. Hay una profesora ahí que está trabajando, ¿verdad? Está estableciendo unos masajes específicos en puntos específicos. Así como en la acupuntura hay puntos particulares que se asocian a órganos, también en ciertos tipos de patologías o enfermedades, en medicina tibetana también están esos puntos. Entonces, lo que está haciendo ahí la maestra está presionando con ciertos tipos de manipulaciones específicas, que pueden ser con las manos, pueden ser con conchas, pueden ser con palos. Hay un montón de elementos que se pueden utilizar para activar y volver al orden esos meridianos y finalmente equilibrar los humores y equilibrar finalmente los distintos elementos y empezar a recuperar la salud por una vía bioenergética, ¿no? Eso es masaje Kuñé. ¿Usa para el mantra? Bueno, mira, porque emite un sonido, ¿no? Esto se ocupa en medicina tibetana, esto es una campana tibetana, se basa en el mismo principio de interdependencia. ¿Qué significa eso? Nosotros podemos cantar un mantra, acumular el mantra, los mantras se cantan hasta 100.000 veces, repetidas, ¿sí? Se utiliza un mala, ¿verdad? Tú cantas el mala muchas veces, se va acumulando la energía del mala, ¿sí? Y tú puedes transferir esa energía. ¿Lo vas contando? Te lo vas contando, tiene 108 cuentas. Hay distintas cuentas en función de la práctica. No solamente son de 108, los más conocidos son de 108, pero hay de 22, de 18. Y lo que tú haces es acumular el mantra, ¿sí? Y una vez que se acumula, lo podrías transferir a la campana, y el sonido de la campana, al extenderse, y por este principio de interconexión, el sonido se conecta contigo, se conecta con tu sistema bioenergético, con tus desequilibrios en tus determinados elementos, y eso empieza a volver al orden tu sistema energético y finalmente al orden también tu cuerpo físico. Entonces, es una manera de poder trabajar con esto. También hay otros instrumentos, por ejemplo, la purva. Este instrumento tibetano, ¿sí?, que parece como una daga, ¿verdad? También se utiliza, no es un arma, por supuesto. ¿Sabes con lo que se lucha?
En la medicina tibetana se lucha con los defectos, con la ignorancia, se lucha contra el exceso de deseos y contra la ira, que son las principales fuentes de los desequilibrios psicológicos, emocionales y mentales, y finalmente de los desequilibrios físicos. Entonces, el uso de la purva principalmente lo que busca es hacer desaparecer la oscuridad de los defectos y traer nuevamente la sabiduría para poder comprender y a partir de la comprensión poder sanarte. Entonces no son instrumentos de pelea en realidad, sino que la gran pelea aquí sería con nuestro ego, con nuestro orgullo, porque están los principios budistas detrás. Nosotros se plantea en la medicina tibetana, por tener un sustrato budista, de que en realidad dentro de todos nosotros está el Buda interior y podemos hacerlo aparecer. Y hay que trabajar, ¿sí? Entonces, el uso de los mantras espiritualmente o en la práctica terapéutica, el uso de la medicina tibetana, la práctica de la meditación tibetana, lo que está buscando es un reencuentro con nosotros mismos para reencontrarnos, superar nuestros defectos y finalmente recuperar nuestra salud. Tiene un sonido muy particular el recipiente pequeñito, no sé el nombre que tiene. Esto en realidad en la medicina tibetana ortodoxa los cuencos no solamente se utilizan para emitir sonidos, sino que se utilizan para poder trabajar disolviendo hierbas específicas. Hay muchas hierbas o minerales, se ocupan distintos minerales que se consumen después, porque los minerales tienen que ver nuevamente con los elementos, desequilibrios físicos, y eso tú podrías consumirlo después, ¿no? También se ocupa mantra healing, en donde se ocupan estos cuencos para llenar con agua, tú lo llenas con agua, haces la práctica de acumulación de la energía del mantra, y luego de acumularlo tú transmites con el soplido toda esa acumulación energética al agua, y el paciente consume esa agua, lo puede hacer como, no sé, como las terapias florales, que consume gotitas, y eso empieza a equilibrar el cuerpo físico y finalmente logras recuperar tu salud. Tremendo, ¿ah? Fíjate que fui hace poco a un velorio, y fue muy particular porque había unos señores budistas, ¿no? Dos, de Lyon creo que eran, ¿Ya? del centro Lyon, sí. Y era muy hermoso todo hoy día escuchando decir que eran mantras y que hacían sonidos míos, diversos campanas, sonidos con aquello. Principalmente los principios que hay detrás de todo esto es que el sonido afecta, tú lo escuchas. Al escucharlo, estás recibiendo lo que está asociado a ese sonido que se emitió. Y al resonar con tus cuerpos energéticos y con tus elementos personales, estos elementos vuelven al equilibrio, porque estamos todos interconectados. Ese es el principio básico de interconexión e interdependencia. Si pasa algo en el clima, nos afecta, ¿sí o no? Si tú influyes con un mantra a una persona, también la va a afectar y podría producir cambios. Así funciona. Incluso hay un Feng Shui tibetano que se llama Sache, en donde como tú organizas tu hogar, es como se comporta esa organización de tu hogar en tu organismo. Por lo tanto, tú podrías afectar positivamente tus órganos, ordenando el espacio en tu casa, colocando curas en algunos lugares, ordenando ciertos espacios, trayendo cierto tipo de energía de los elementos en el entorno, para que todos tus órganos también, en función de interdependencia, lo que haces en la casa, es tu cuerpo también en algún nivel, y podría finalmente afectar positivamente tu cuerpo. Entonces, es una cantidad de sabiduría que se dice que viene desde la edad de piedra, ¿no? Los primeros reportes de medicina tibetana, según los últimos escritos que se han ido descubriendo en los últimos siglos, datan de 8.000 años antes de Cristo. Entonces, la verdad es que el origen es como muy primitivo. Entiendo que la medicina tibetana, los mantras se equilibran. Sí. Podríamos decir que cualquier persona que sintiera un desequilibrio de distinta naturaleza, al abrirse a la medicina esta de tibetana o los mantras, todo, podría encontrar ahí, entre comillas, ¿no es cierto?, una suerte de alivio. Mira, de verdad, bueno, todas estas medicinas, la acupuntura, la medicina tibetana, las terapias florales, están consideradas como medicinas complementarias, ¿no? Entonces, si bien se busca que los pacientes, por supuesto, consulten médicos y psicólogos, psiquiatras y especialistas en medicina ortodoxa, claramente en patologías crónicas el uso de los mantras podría llevar al equilibrio y podría restablecer la salud de las personas.
un paciente que tiene insomnio, un paciente que tiene estrés, un paciente que tiene cansancio, el terapeuta que usa mantra healing podría realizar la práctica, cargar agua, por ejemplo, o cargar un talismán. Aquí, por ejemplo, hay un amuleto, perdón. Se ocupa, por ejemplo, estos hilitos, son muy conocidos, tienen ahí 3 nudos. Entonces tú cantas un mantra, lo acumulas durante 108 cuentas, ¿sí? 108 veces, y después transmites el mantra a través del soplido, y esto lo utilizas como una pulserita. Yo tengo la mía aquí, ¿cierto? Entonces tú puedes utilizar esto. ¿Y por qué funciona? Por interdependencia. Esto fue creado con un fin, ¿verdad?, de afectar positivamente los cuerpos energéticos. Al colocarlo, empieza a afectar tus cuerpos energéticos. Al equilibrarse los cuerpos energéticos por interdependencia, se afecta al cuerpo físico positivamente y restablece la salud y el equilibrio. Así funciona. Oye, en pranavida.cl te ayudan como paciente o también te enseñan medicina tibetana? Mira, yo estaba con intentos de traer al doctor Nida los últimos 7 años. Yo estudié hace como 8 años en Europa. Estudié en Suiza, en España, en varias partes con él. Y la agenda de él está comprometida 3 años siempre para adelante. Entonces, queríamos traerlo este año físicamente, pero con el tema de la pandemia tuvimos que crear la instancia de traerlo de manera online, con traducción al español, etcétera. Entonces, vamos a abrir la escuela en Chile y la escuela en Sudamérica con un trabajo online, donde doctor Nida va a enseñar de manera profunda todos estos contenidos durante el año. Partimos con un curso bastante básico, que es el 30 y 31 de enero, o sea, la próxima semana, este fin de semana, digamos, donde se entregan temáticas generales de cada una de estas disciplinas, y luego el doctor Nida va a entrenar por primera vez en Sudamérica a especialistas en mantra healing, ¿sí?, el uso de los mantras, como esta farmacia mántrica. Va a enseñar también el uso de Feng Shui tibetano, ¿sí?, y va a enseñar también una maestra, un yoga, que es un yoga de la salud, que se llama Neiyan Yoga. Es un yoga que permite equilibrar los meridianos, equilibrar el cuerpo y finalmente restablecer la salud naturalmente. Entonces, el primer curso que vamos a hacer este fin de semana, que es un curso muy económico, muy al alcance de todo el mundo, no hay que ser especialista en medicinas complementarias ni en terapia, busca que conozcan la herramienta terapéutica y si se sienten interesados, después poder tomar esos cursos completos, que como les digo, es una maravilla que tengamos la posibilidad con este tema online de tenerlo en Chile y en Sudamérica de manera tan sencilla, tan fácil. Yo tuve que viajar a un montón de países para poder entrenarme, con todo lo que implica los gastos, etcétera, y que la gente pueda obtener sabidurías que vienen de un linaje directo, que sería el doctor Nida y de todos sus maestros tibetanos y médicos tibetanos, es una joya de posibilidad que tenemos en Chile y en Sudamérica. ¿Y cómo se inscribe esto? Bueno, en la página web está el curso, ¿sí? El curso se llama Secretos Ancestrales de la Medicina Tibetana, y pueden acceder ahí, hay un link, y el link te permite acceder ahí al momento del pago, etcétera. Muy como una plataforma online para trabajar. Tiene traducción al español. La traductora, es importante esto, porque la traductora no solamente una traductora, sino que también es profesora de la escuela del doctor Nida, y eso permite tener una familiaridad con la traducción mucho más acuciosa, mucho más sutil, para que puedan comprender realmente las enseñanzas. Así que estamos muy felices de poder instaurar esto. Creo que es necesario traer a nuestra cultura toda esta dimensión del trabajo energético efectivo. Entonces, cuando hablo de efectivo, estoy hablando de medicinas complementarias, ¿verdad? Pero efectivo significa que genere transformaciones y cambios. Significa que si tú aplicas un mantra en aceite para un problema articulatorio, realmente produce cambios en la mejora inflamatoria, en la mejora de la recuperación física, en el fortalecimiento. Hay no solamente uso de mantras en agua, sino que hay talismanes mántricos o amuletos que pueden ayudarte a potenciar la prosperidad, a protegerte. Incluso hay talismanes que te ayudan a protegerte de la energía oscura, de lo que se conoce como magia negra. Toda la dimensión espiritual, y se puede utilizar el mantra healing y la medicina tibetana en general para volver al orden todas esas dimensiones energéticas. ¿Quién es el doctor que va a dar el curso en este? Porque tú has hablado de él y
Sí. Y el doctor Nia es para ti una eminencia. Es una eminencia, es uno de los grandes maestros que ha diseminado la sabiduría de la medicina tibetana en toda Europa y también en otros países de América, principalmente en Estados Unidos, etcétera. Y realmente la aproximación que el doctor Nia ha desarrollado es la siguiente. Ha podido tomar todas estas sabidurías ancestrales. Es un gran estudioso, es médico también, ¿no? Aparte de ser no sé, practicante del budismo, es un médico y ha podido entregar a propósito de esta organización. Y Jorge estará, por supuesto, encargado precisamente de toda la organización, de todo lo que esto significa. Jorge, hace un tiempo atrás tenía un amigo que estaba con algunos problemas articulares. ¿Ya? Y hizo medicina tibetana con buenos resultados y sin remedios. Sí. ¿A qué nivel trabaja eso? Porque tú dices problemas de articulación donde se toma muchos medicamentos, sobre todo para el dolor antiinflamatorio, a él le resultó muy bien. Y por supuesto siguió tomando sus remedios de base, digamos, que recomienda el doctor. Pero sufría crisis, que tomaba otros remedios para el dolor más fuerte, etcétera. Él siguió con sus remedios de base, pero nunca más sufrió la agudeza o la crisis. Efectivamente, ahí me remito nuevamente a lo mismo. O sea, si hay una patología física con un nivel de cronicidad, hay bloqueos energéticos, bloqueos en este caso en los elementos. Las intervenciones con mantras, las intervenciones con masaje, con hierbas, con cambiar la alimentación, buscan volver al orden esas dimensiones energéticas que serían estos desequilibrios. Pues al volver al orden y por el principio de conexión e interdependencia, el cuerpo físico empieza a acelerar su recuperación y a sostenerla en el tiempo. Y finalmente, la patología crónica podría ser muy bien trabajada: artritis, artrosis, problemas gastrointestinales, problemas psicológicos, ansiedad, depresiones, son muy bien tratados con mantra healing, con el uso de los mantras y con medicina tibetana en general. Así que yo creo que es algo muy contemporáneo. Hago un llamado a recuperar las raíces, en realidad. Estamos recuperando la raíz tibetana, ¿verdad? Pero en nuestra cultura tenemos una sabiduría maravillosa que está en los pueblos originarios. Si tú analizas el origen de la medicina tibetana y lo miras en su actuación, es muy similar a la medicina mapuche, en términos del rito, en términos de la relación con la naturaleza, etcétera. Entonces, tenemos en Chile, en nuestras culturas, maravillosas también muestras de cómo la naturaleza y recuperar la naturaleza, ¿cierto? La conexión con la naturaleza es la que nos va a permitir de alguna manera volver al orden y alinearnos. Porque con las culturas occidentales y modernas nos vamos desconectando. Nos desconectamos a través de hábitos inapropiados de lo que necesitamos. Entonces, esa desconexión y el sobreesfuerzo, por ejemplo, genera estrés. El sobreestrés genera hipertensión y finalmente patología cardíaca. Entonces, el cambio de los hábitos, por darte cuenta de lo que realmente necesitas, puede llevar a transformar una patología rápidamente. La diabetes tiene que ver con problemas de alimentación, los trastornos de hipertensión tienen que ver con lo mismo, etcétera. Y finalmente recuperar la naturaleza, el recuperar lo que realmente necesitas, volver al orden, a recuperar los ritmos, es muy importante para recuperar la salud y para conectarte con una intuición primaria respecto de incluso lo que debes hacer en la vida. A veces nos encontramos con que no tenemos idea qué hacer. Hay mucha crisis económica que se está presentando, gente que la han despedido, entonces no sé qué hacer, no sé a qué dedicarme, dicen las personas. Eso porque están desconectados de su esencia. Si volvieran a conectarse, podrían decir, no sé, voy a vender ahora, no sé, falsa sería una buen negocio, ¿no? Pero voy a vender algo que nunca he vendido, soy ingeniero, pero en realidad me quiero dedicar a esto. ¿Y cuándo me doy cuenta de eso? Cuando tengo una introspección, un momento de conexión conmigo y me doy cuenta de que hay que hacer un cambio. Estamos viviendo muy afuera, estamos viviendo muy en la punta de la vida y tenemos que volver a la integración interior de estas dimensiones. Tienes que escuchar tu mente, tu emoción, tu cuerpo, y al escuchar esto, recuperar el ritmo, y al recuperar el ritmo interno, interdependencia nuevamente, podemos recuperar nuestra relación con el exterior, con las personas, con las situaciones, con los negocios, con la economía, etcétera. Yo creo que es un buen llamado para nosotros volver hacia adentro y saber lo que realmente quieres. Nos quedamos con eso, nos quedamos con ese mensaje, nos quedamos con esa enseñanza. Pranavida.cl para que tú también te involucres con la medicina tibetana,
con los mantras y por supuesto con la sabiduría ancestral de la que nos habla Jorge. Jorge, un abrazo, muchas gracias por venir en tiempos de COVID al Late. Nosotros cerramos con música chilena, música nacional. Chao, chao, nos vemos mañana.